Hay lugares del mundo donde la comida callejera no solo alimenta el cuerpo, sino que pone a prueba la mente, los sentidos y la valentía del viajero. Mercados donde el olor a especias, humo y fritura se mezcla con murmullos curiosos, risas nerviosas y miradas que intentan decidir si están frente a una experiencia gastronómica inolvidable o frente a su peor pesadilla. Allí, en medio del bullicio, se encuentran los verdaderos desafíos culinarios. Platos tan tradicionales como temidos, tan sabrosos como polémicos, tan auténticos como incomprendidos por quienes llegan desde lejos. Este es un recorrido que no es apto para turistas sensibles. Aquí no hay filtros, ni platos diseñados para Instagram, ni presentaciones perfectas pensadas para complacer al visitante. Esta es la comida real de la calle, la que nace de la necesidad, de la tradición y del orgullo cultural. La que ha alimentado a generaciones y que mantiene viva la esencia más profunda de cada región. Pero también es la que provoca dudas, sudor en las manos y un instante de silencio antes de dar el primer mordisco. En este viaje gastronómico extremo conoceremos platos que exigen coraje, desde partes del animal que muchos jamás imaginarían comer, preparadas con siglos de sabiduría culinaria, hasta bocados que se mueven ligeramente en el plato recordando que hace solo unos segundos estaban vivos. Nos encontraremos con alimentos que la ciencia futura considera sostenibles y eficientes, pero que hoy siguen despertando miedos ancestrales. Veremos fermentados cuyo aroma puede hacer retroceder incluso al más decidido, y recetas que parecen diseñadas para un reto televisivo, pero que en realidad son orgullo nacional para millones de personas. Quien se atreve a probarlos descubre una verdad que transforma al viajero para siempre. La valentía en la comida no está en lo picante, ni en lo exótico, sino en abrir la mente lo suficiente para comprender que todos crecimos con ideas diferentes sobre lo que se puede o no se puede comer. Lo que en un país es un tesoro culinario, en otro puede ser motivo de rechazo absoluto. Pero esa es la magia del viaje, romper prejuicios, ampliar fronteras y entender que el mundo es más grande de lo que cabe en nuestros gustos personales. Hoy vas a conocer platos que ponen a prueba tus creencias y tu estómago. Platos que generan historias que contarás toda tu vida. Platos que, si te atreves, podrían convertirse en algunos de los mejores sabores que jamás hayas probado. Este es un homenaje a los vendedores que, con manos expertas y orgullo en la mirada, mantienen vivas recetas desafiantes. Este es un recordatorio de que la identidad de un pueblo también se sirve en la calle, sin filtros, sin adornos, sin temor a resultar demasiado fuerte para los visitantes. ¿Te atreves a continuar este recorrido? Porque lo que vas a ver a continuación no es solo comida. Es una prueba de carácter. Aquí comienza la aventura culinaria que separa a los turistas curiosos de los verdaderos valientes. Si disfrutas descubrir el lado más auténtico, sorprendente y extremo de la gastronomía mundial, acompáñanos en este viaje por los mercados que desafían cualquier límite. Lee, comenta y comparte qué plato te atreverías a probar y cuál no, y si aún no lo has hecho, suscríbete a Gastroviajeros para seguir explorando la comida callejera que el mundo entero debería conocer, aunque no todos se atrevan a saborearla. 1. Sanakgi, el pulpo que aún se mueve en tu plato. En Corea del Sur, especialmente en mercados como los de Seúl y Busan, existe un plato que pone a prueba la decisión del viajero desde el primer segundo, el sanakgi. Se trata de trozos de pulpo recién cortado, que aún conservan la movilidad de sus nervios. Al servirlo, las patas se adhieren al plato, se curvan, se mueven con pequeños impulsos y parecen luchar por permanecer con vida unos instantes más. El vendedor lo corta con precisión milimétrica, lava los trozos en agua limpia y los mezcla con aceite de sésamo y semillas tostadas. La preparación es sorprendentemente simple, pero todo el espectáculo está en la frescura absoluta del producto. Es un plato que no puede mentir. Ahí, frente al comensal, la comida se mueve, respira a través de su recuerdo muscular y reta al paladar con una textura que no se parece a ninguna otra. El turista que se enfrenta al sanakgi debe tener cuidado incluso al masticar, las ventosas pueden adherirse a la lengua o al paladar, creando una sensación inquietante que para algunos es un límite imposible de cruzar. Sin embargo, para los coreanos, es un símbolo de vitalidad, de respeto por el mar y de una tradición culinaria donde la frescura extrema es sinónimo de calidad.
El sabor es suave, con notas salinas y marinas que se intensifican con el aceite aromático. Pero la verdadera experiencia no está en el gusto, sino en el instante previo, ese momento en el que debes decidir si tomas con los palillos un bocado aún en movimiento. Es un choque entre la razón y la cultura ajena, entre el temor y la curiosidad que define el espíritu del viajero. Probar Sanakji no es una extravagancia. Es un salto de confianza hacia una cultura donde la vida del mar se honra sin filtros, sin esconder su origen, sin suavizar la realidad del alimento. Los que logran vencer el miedo inicial suelen descubrir un plato que marca un antes y un después en la forma de entender lo que es comer sin intermediarios. Este bocado es una prueba. Una prueba de valentía. Una prueba de apertura. Una prueba de que el verdadero viaje también pasa por el paladar. 2. Balut, el huevo que cuenta una historia antes de abrirse. En Filipinas, y también en Camboya y Vietnam, existe un plato tan íntimamente ligado a la tradición que para los locales es un símbolo de fortaleza y nutrición, mientras que para muchos turistas es el límite absoluto de lo que se atreverían a probar, el balut. A simple vista, parece un huevo cocido común, pero dentro se encuentra un embrión de pato parcialmente desarrollado, con huesos tiernos, plumas que apenas comienzan a formarse y una anatomía reconocible. El vendedor callejero lo toma con la experiencia de décadas, lo golpea suavemente contra una superficie y abre un pequeño agujero para revelar el caldo interno, que los locales beben primero como si fuese un aperitivo cálido y reconfortante. Ese caldo es considerado la esencia del balut, un elixir cargado de nutrientes. Luego, se abre completamente el huevo y se observa al embrión. Ese es el momento en el que muchos turistas apartan la mirada. El sabor es complejo. Una mezcla entre pollo, hígado y caldo de hueso suave, con una textura que combina suavidad y pequeños fragmentos crujientes provenientes de la formación ósea del animal. Para quien nunca lo ha probado, la experiencia es un torbellino emocional. No se trata solo de gusto, se trata de enfrentar de frente lo que estamos comiendo. El balut tiene un peso cultural profundo. Para muchas familias filipinas, es símbolo de fortaleza masculina, de crecimiento, de salud. Es alimento nocturno, plato de celebración o incluso un reto amistoso entre amigos. Comerlo no es un acto de valentía ante una cámara, es seguir una tradición que honra la vida y la comida desde su origen más real. Por eso, cuando un turista se atreve a probar balut, cruza una frontera gastronómica y cultural. Descubre que el miedo nace más en los ojos que en el paladar. Y entiende que la cocina del mundo no siempre busca complacer visualmente. A veces busca recordar que comer es, ante todo, un acto ancestral ligado a la supervivencia. Balut no es un plato para cualquiera. Es para quien está dispuesto a escuchar la historia que contiene un simple huevo antes de romper su cáscara. 3. Pirañas asadas, el filo del Amazonas en tu plato. En las profundidades del Amazonas, tanto en Brasil como en Perú y Colombia, hay un plato callejero que parece sacado de una escena de supervivencia. Pirañas asadas hervidas completas, con dientes afilados todavía a la vista. Para los locales, es una fuente cotidiana de proteína. Para muchos turistas, es una experiencia inquietante, comer algo que podría haberlos mordido si hubieran estado nadando unos metros más allá. El vendedor toma las pirañas con manos hábiles, les limpia el interior, sazona con sal y limón, y las coloca sobre una parrilla improvisada al borde del río o en un mercado cercano. Al calentarse, la piel se vuelve crujiente y plateada, mientras que el aroma marino se mezcla con el del carbón. El detalle que casi nadie puede ignorar, la cabeza y los dientes se mantienen intactos. Al servir, los ojos vidriosos y la mandíbula rígida parecen desafiar al comensal. Es un plato que te mira de vuelta. Los locales separan la carne blanca con total naturalidad, conocen exactamente dónde están los mejores bocados y qué partes evitar. Los dientes se convierten casi en un trofeo, una prueba del encuentro entre humano y río. Para ellos, no hay misterio, la piraña es un alimento que ha sostenido generaciones enteras, especialmente en regiones donde la pesca y la selva dictan el menú. El turista, en cambio, suele necesitar unos segundos para convencerse de hundir el tenedor entre esas fauces afiladas.
Y sin embargo, cuando lo hace, encuentra un sabor suave, sorprendentemente delicado, muy lejos del aspecto feroz que presenta el plato. El choque está en la mente, no en la boca. Probar pirañas asadas es entender que incluso los animales más temidos de la naturaleza forman parte del ciclo alimenticio en muchas culturas. Que el respeto por la tierra y el agua también se expresa en la forma en que se aprovecha lo que ellas proporcionan. Este no es solo un plato callejero más. Es una invitación a enfrentar cara a cara nuestros miedos, a descubrir que lo que parece peligroso puede convertirse en una experiencia deliciosa. Y a recordar que la valentía no solo se demuestra en la selva, también se demuestra en el plato. 4. Queso con gusanos, un bocado que sigue vivo. En algunos rincones de Cerdeña, en Italia, existe un producto que ha generado debates, prohibiciones y hasta leyendas urbanas, el queso con gusanos, conocido como casu marzu. Se trata de un queso de oveja que, durante su proceso de maduración, es colonizado por pequeñas larvas vivas que transforman la textura y el sabor de la pasta. El resultado es una consistencia cremosa e intensa que muchos locales describen como la esencia misma de la tradición sarda. Este queso es considerado por la Unión Europea como una preparación peligrosa, pero al mismo tiempo es un símbolo cultural defendido con orgullo por quienes han crecido disfrutándolo. Para ellos, los gusanos no son un error de la comida, son parte natural del sabor. El vendedor callejero o el productor artesanal lo sirve sin mayor ceremonia, levanta la capa superior del queso y deja ver la masa suave, donde las larvas se mueven rápidamente al sentir la luz. Ese solo momento hace que muchos turistas den un paso atrás o cierren los ojos. La vista es un desafío. La idea, aún más. Pero quienes se atreven descubren un sabor profundamente fuerte, casi picante, cargado de notas lácticas y una untuosidad que parece derretirse al mínimo contacto con el paladar. Los locales suelen decir que si los gusanos dejan de moverse, ya no está en su punto. La vitalidad del queso es, para ellos, garantía de frescura. Comer casu marzu no es un acto impulsado por la extravagancia. Es parte de una herencia conectada con la tierra, con el pastoreo y con una forma antigua de conservar alimentos antes de que existieran los métodos modernos de refrigeración. Para muchos turistas, probarlo es una hazaña. Para los sardos, es un orgullo que se comparte solo entre quienes están dispuestos a comprender que la gastronomía no nació para complacer la vista, sino para contar historias que se remontan a tiempos donde el verdadero lujo era simplemente tener que comer. En este bocado, la valentía se mide en milímetros. La distancia entre observar y probarlo es tan pequeña como un movimiento de mandíbula, pero tan grande como un salto cultural que pocos se atreven a dar. 5. Testículos de toro, tradición que pone a prueba al viajero. En países como México, España, Argentina y Estados Unidos, existe un plato callejero que muy pocos turistas se atreven a pedir aunque lo tengan a la vista en un mercado: testículos de toro, también conocidos como criadillas o Rocky Mountain Oysters. Un alimento que para los locales es símbolo de fuerza, nutrición y respeto por el animal, pero que para quienes no están acostumbrados representa un desafío que comienza antes de llegar al paladar. El vendedor los prepara con total naturalidad. Primero los limpia con paciencia, luego los corta en trozos y los sumerge en una mezcla de condimentos antes de llevarlos a la plancha o al aceite caliente. Al freírse, se doran por fuera y adquieren una textura firme, suave y curiosamente familiar. Desde la apariencia en el plato, podrían pasar por cualquier otro corte de carne. Todo está en la mente. El turista observa, duda, imagina y muchas veces se niega. Pero quienes dan el paso y prueban el primer bocado descubren un sabor sorprendentemente delicado, suave, ligeramente dulce, parecido al pollo o al hígado joven, sin notas agresivas ni aromas invasivos. No hay extrañeza en el gusto. La extrañeza estaba en el prejuicio. Este plato nació del aprovechamiento total del animal, especialmente en regiones donde el ganado ha sido desde siempre parte esencial de la vida económica y cultural. Desperdiciar cualquier parte habría sido una falta de respeto hacia el alimento. Así, las criadillas se convirtieron en tradición, servidas en ferias ganaderas, celebraciones populares y puestos de comida donde los hombres demostraban su valentía no con palabras, sino con un bocado.
Hoy, aún conservan ese aire de prueba, de hazaña gastronómica. No es un plato pensado para impresionar turistas, sino para seguir una costumbre que honra la historia detrás de cada comida. Comerlo es aceptar un reto que no busca hacer sufrir ni escandalizar, solo pide un poco de apertura para descubrir que lo que parece tabú en un país, puede ser una delicia cotidiana en otro. Probar testículos de toro es comprender que la valentía en la cocina rara vez se encuentra en lo picante o en lo caro. Está en cruzar la frontera de lo que nunca imaginaste comer. Y descubrir, al otro lado, que hay sabores que también cuentan historias de respeto y supervivencia. 6. 100 pies fritos, la valentía convertida en snack. En mercados callejeros de China, Tailandia y otros países del sudeste asiático, existe un alimento que muchos turistas solo ven con los ojos y eso ya les provoca escalofríos: 100 pies fritos. Alargados, con decenas de patas aún reconocibles y un brillo crujiente resultado del aceite caliente, son uno de los bocados más desafiantes del street food extremo. El vendedor lo sujeta con pinzas, lo sumerge en aceite hirviendo y espera a que las patas y el exoesqueleto alcanzan un dorado perfecto. El resultado es un snack crujiente que los locales consumen de la misma forma en que otros países comen papas fritas o frutos secos. Para ellos, no hay nada de raro. Es proteína al alcance de la mano. Pero para el turista occidental, la sola idea de llevar a la boca un animal que se asocia con el miedo, la suciedad o incluso el peligro, es suficiente para paralizarlo. La apariencia es un obstáculo poderoso, el cuerpo segmentado, la textura dura, las decenas de patitas que se desmoronan con cada mordida. Es una lucha mental antes de ser una experiencia culinaria. Quienes se atreven, sin embargo, suelen llevarse una sorpresa. El sabor es agradablemente tostado, con un ligero toque ahumado y crujiente en cada fragmento. Nada que ver con la amenaza que su imagen representa. Se acompaña con salsa de soya, chiles picados o condimentos cítricos que realzan la experiencia. Para muchos pueblos asiáticos, comer insectos y artrópodos ha sido una respuesta lógica a la disponibilidad natural de recursos, a la sostenibilidad y a la necesidad de aprovechar todo lo que ofrece el entorno. No es una moda moderna. Es cultura arraigada en la historia y en la supervivencia. El turista que supera el temor descubre algo aún más valioso que un nuevo sabor. El entendimiento de que la cocina es también un reflejo de cómo las comunidades encuentran soluciones en la naturaleza. Lo que para unos es una prueba de coraje, para otros es simplemente un bocado cotidiano que ha nutrido a generaciones. Porque el verdadero viaje gastronómico no está en lo que ves, sino en lo que te atreves a probar. 7. Sopa de perro. Una tradición que divide al mundo. En algunas regiones de Corea del Sur, Vietnam y China, existe un plato que se considera parte de una tradición profundamente arraigada, pero que al mismo tiempo es uno de los más polémicos y difíciles de aceptar para turistas y viajeros occidentales: la sopa de perro. Para quienes han crecido con ella, es un alimento asociado a la fortaleza, a la salud y al bienestar. Para quienes llegan desde culturas donde el perro es un compañero del hogar, la sola idea provoca un choque emocional inmediato. El vendedor callejero prepara el caldo con técnicas transmitidas de generación en generación, largas horas de cocción para obtener un sabor intenso, mezclado con hierbas aromáticas como perilla, jengibre, cebollín y especias que buscan equilibrar sus propiedades energéticas. La textura de la carne es tierna, con un aroma que recuerda vagamente al de otras carnes rojas, especialmente cuando se sirve caliente en días fríos. Los locales consumen este plato en fechas especiales o como una forma de recuperar fuerzas. Para ellos, no existe contradicción alguna, es parte de una historia culinaria que ha sobrevivido a guerras, escasez y duros inviernos. Comer lo que había disponible fue durante mucho tiempo la diferencia entre continuar o desaparecer. El turista, sin embargo, no enfrenta un desafío de sabor, sino un conflicto moral. Este plato pone en evidencia cómo la gastronomía de cada región está moldeada por sus valores, su clima, su economía y su relación histórica con los animales. Lo que en un país es una mascota amada, en otro puede haber sido una fuente indispensable de alimento. Probar o no probar sopa de perro no es una prueba de valentía gastronómica como otras. Aquí la decisión se vuelve íntima, ética,
personal. El visitante debe elegir si desea acercarse a una tradición que hoy se encuentra en transformación, pues cada vez más jóvenes en esos países se distancian de su consumo debido al cambio social y cultural. Este plato extremo nos recuerda que viajar implica encontrarse también con realidades que incomodan, que desafían nuestros principios y que nos obligan a reflexionar sobre la diversidad del mundo. No todo lo que se cocina está diseñado para el turismo. Hay alimentos que cuentan historias duras sobre la necesidad y la adaptación. Aquí, más que atreverse a probar, se trata de comprender antes de juzgar. 8. Serpiente cruda, la frontera final del atrevimiento. En algunos mercados callejeros de China, Vietnam y Camboya, existe una experiencia culinaria que solo unos pocos viajeros deciden enfrentar: serpiente servida cruda, en ocasiones preparada frente al cliente. El reptil, símbolo de peligro en muchas culturas, se convierte aquí en un alimento cargado de significado espiritual y creencias sobre la fortaleza física. El vendedor toma la serpiente con destreza y, con un solo movimiento firme, realiza el corte que iniciará la preparación. La carne se separa cuidadosamente en tiras delgadas, casi transparentes, que conservan una apariencia más cercana a lo salvaje que a lo doméstico. Junto a ellas, se sirve a veces la sangre fresca mezclada con licor de arroz, o el corazón que aún palpita durante unos segundos antes de apagarse frente al comensal. Para los locales, consumir serpiente cruda es una práctica tradicional asociada a la salud, al vigor y a la conexión con la energía vital del animal. Creen que su fuerza y resistencia se transmiten por medio de la comida. Es un ritual que mezcla alimentación y creencias profundas. El turista, en cambio, observa con una mezcla de fascinación y temor. La textura resbaladiza, el color pálido y la idea de comer un depredador que inspira miedo desde la infancia generan un bloqueo inmediato. La mente se resiste, aún antes de sentir el sabor. Quienes se atreven a probarlo describen un gusto suave, ligeramente mineral, acompañado del frío propio de la carne cruda. No es desagradable, lo que pesa no es el paladar, sino la imagen mental que cada persona tiene de la serpiente. Probarla implica un acto de confrontación interna. Es aceptar que la gastronomía no siempre está diseñada para complacer, sino para reflejar creencias, historias y tradiciones que han sobrevivido al paso del tiempo. Este plato extremo es la culminación del viaje emocional y cultural al que nos someten los mercados del mundo. Porque comer serpiente cruda es saltar con los ojos abiertos hacia lo desconocido, y decidir que el miedo no será quien marque los límites del viaje. El verdadero explorador gastronómico sabe que cada cultura tiene su razón de ser y que la valentía no se mide por lo que se grita, sino por lo que se prueba. El mundo está lleno de sabores que desafían lo que creemos conocer sobre la comida. En cada mercado callejero, la gastronomía se convierte en un espejo de la historia, de la necesidad y de la identidad cultural de quienes han crecido con esos platos como parte de su vida cotidiana. Los alimentos que aquí llaman la atención por su intensidad, su apariencia o su origen, para otros representan tradición, nutrición y orgullo familiar. Viajar no solo es observar paisajes, sino comprender que la alimentación es una expresión profunda de cada sociedad. Cuando un turista se atreve a probar lo que jamás imaginó comer, abre una puerta a nuevas maneras de pensar. Y aunque algunos de estos platos pueden poner a prueba el valor, lo importante no es solo comerlos. Es tratar de entenderlos. La verdadera riqueza del street food extremo no está en provocar asombro, sino en mostrar que la diversidad del mundo también se saborea. Que lo que hoy nos parece extraño, mañana puede convertirse en una historia que contar. Porque la valentía no solo se demuestra cruzando fronteras, también se demuestra sentándose frente a un plato y dándole una oportunidad a la cultura que lo creó.